Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy domingo 17 de septiembre, queridos amigos, hoy lleva por título La Iglesia, un ejército unificado. La Iglesia, un ejército unificado. Nos invita aquí que leamos Efesios 6, 10 al 20. Ya lo hemos estudiado, pero nuevamente vamos a estudiar porque para poner atención. Porque dice la pregunta, ¿qué señala Pablo sobre el tipo de guerra en la que participa la iglesia? Describe el apóstol Pablo principalmente la batalla espiritual de un creyente individual contra el mal o la guerra colectiva de la iglesia contra el mal. Vamos a ver cómo se refiere el apóstol Pablo, si se refiere a lo individual, que se prepare un soldado individual o que se preparen todos los soldados que conforman la iglesia. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Le invito a que tome su Biblia para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Libro de Efesios, capítulo 6, 10 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por, es, por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzad vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también orad por mí para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Queridos amigos, aquí tenemos la respuesta a las preguntas que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, más bien pues, estaba hablando a uno personal, individualmente, o más bien le estaba hablando a toda la iglesia. Dice aquí, queridos amigos, dice, sobre todo armaos con el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos. Dice, tomad también el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando todo el tiempo en espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia. Aquí dice, queridos amigos, que debemos vigilar. Entonces, queridos amigos, con eso captamos que Pablo le está hablando a la iglesia en general. A la iglesia es quien le invita a que se revista con la armadura de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo, o más bien, queridos amigos, a ver, si yo estoy haciendo preparativos, estoy presentando el uniforme de un soldado, de un militar, ¿sí? No le voy a estar presentando nada más a uno porque uno va a ir a la guerra, sino a todo el equipo, ¿sí? Entonces, queridos amigos, queda claro que aquí el apóstol Pablo se
le está haciendo la invitación a toda la iglesia, que sí, cada uno de nosotros tenemos individualmente nuestra lucha diaria. Pero aquí, queridos amigos, nuestra lucha que tenemos como iglesia es debemos de estar unidos. Y lamentablemente, queridos amigos, no es tan fácil en la iglesia tener una unidad. Quizás un hermano está de acuerdo con esto que se va a realizar, pero hay otro hermano o hermana que no le agrada muy bien lo que se está por hacer. Entonces, queridos amigos, por eso el apóstol Pablo en las lecciones pasadas nos hablaba acerca de la unidad, ¿sí? Que debe de haber unidad dentro de la iglesia, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo nos habla día con día. Dice aquí, hay razones importantes para apoyar la idea de que Pablo, según este concepto militar habitual, habla principalmente de la batalla compartida de la iglesia contra el mal. ¿Sí? Lo que vimos en Efesios 6, 10 al 20. Y el primer punto, vemos cómo Pablo pues habla a la iglesia. Dice, el pasaje es el punto culminante de una carta que trata sobre la iglesia. Sería extraño que Pablo incluyera su carta con la imagen de un guerrero solamente, un cristiano solitario que lucha contra los enemigos de las tinieblas. Punto número 2. Al final del pasaje también el apóstol Pablo destaca la camaradería cristiana en su llamado a la oración por todos, dice, los santos, donde dice allí vigilar, ¿sí? A todos los santos, orar, vigilar, estar al pendiente de cada uno de nuestros hermanos, ¿sí? De esa manera, queridos amigos, vamos a estar listos ante la batalla. Número 3. Lo más significativo de todo es que anteriormente en la carta, cuando Pablo habla de los poderes del mal, los enfrenta con la iglesia, no con el creyente individual, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades de los cielos. No. Vemos, por lo tanto, Efesios, entonces, no describe a un guerrero solitario que se enfrenta al mal. Pablo, como general, se dirige a la iglesia como un ejército. ¿Sí es lo que les comentaba yo? Todo el equipo, ¿sí? Ahora, él nos llama a tomar toda nuestra armadura y con un ejército unificado, avanzar en la batalla en forma vigorosa y unida. Pablo decide concluir su énfasis minucioso en la iglesia, que incluye descripciones constantes de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Sí, el edificio, el templo de Dios y la esposa de Cristo, con una metáfora final, la iglesia como el ejército del Dios viviente. Entonces, queridos amigos, ¿a quién es este mensaje que da el apóstol Pablo? Es a la iglesia, para que se unifique, para que se revista de toda la armadura de Dios. Dice la última pregunta, ¿de qué manera podemos nosotros como organismo colectivo trabajar juntos en el gran conflicto a fin de ayudarnos mutuamente en nuestras luchas contra el mal en cualquier forma que se presente? ¿De qué manera podemos nosotros como organismo colectivo trabajar juntos? ¿Cómo podemos trabajar juntos, queridos amigos, hermanos? Sí, que me escuchan. ¿Cómo podemos trabajar juntos? Vemos allí en las cartas del apóstol Pablo, dice que la iglesia primitiva, dice que estaban unánimes, estaban juntos, padecían juntos, queridos amigos, ¿sí? Dice el que tenía quizás más riquezas, vendía parte de sus riquezas, de sus tierras, por hablarlo así, su ganadito, ¿sí? Para compartirlo los que estaban en bajos recursos, ¿sí?
El propósito que hacían ellos esto era para que todos estuvieran a igualdad. Ninguno tuviera más que el otro y no hubiera quien es el que tiene menos, sino ellos trataban de igualar, que todos tuvieran riquezas, que todos, dice también ahí la palabra de Dios, que también compartían el pan. Ellos se encargaban para que todos comieran el pan de cada día. ¿Sí? Vemos que unidad había en la iglesia primitiva, y eso es lo que debe de haber hoy en día. ¿Sí? Y así juntos combatir contra las artimañas del enemigo. ¿Sí? Entonces, querido amigo, amiga que me escucha, por eso el título, la iglesia, un ejército unificado. ¿Cómo puede estar una iglesia unificada? Debe ser unida, orando unos por otros, ¿sí? Exhortándonos unos a otros, ¿sí? Cuidándolos. Porque no nomás vamos a exhortar y ya, sino debemos orar. Debemos amar, sentir ese amor por nuestro hermano, por nuestra hermana, ¿sí? Querido amigo, ese es el mensaje de esta mañana. Dios espera un ejército unificado. Si usted quizás no asiste todavía a alguna iglesia, le invito a que se acerque a una iglesia, busque una iglesia adventista del séptimo día, donde se reúnen ahí todos los sábados por la mañana, ¿sí? Pueda reunirse, pueda unirse a la iglesia, pueda entregar su vida a Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo, amiga que me escucha. Finalizaremos con una oración. Cerremos nuestros ojitos y oremos. Amoroso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos y en todo lugar, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta mañana nos dirigimos a usted para darle las gracias porque nos ha permitido estudiar en esta mañana su palabra. Gracias porque usted nos da el entendimiento. Gracias, Padre, porque nos capacita para poder entender y captar su mensaje. Padre, que todo lo que hemos escuchado en este día, en esta mañana, que se nos quede grabado en nuestras mentes y podamos poner en práctica lo que usted espera de cada uno de nosotros. Todo esto lo suplicamos, lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final, pues. Y nos vemos para el día de mañana, si así Dios lo permite. Que tenga un día lleno de bendiciones.